Bienvenidos de nuevo a su espacio dedicado a desgranar los secretos y los impactos de las producciones que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y reflexión entre todos ustedes, especialmente a los seguidores más fieles del fenómeno turco. Vamos a hablar de una decisión que sin duda ha sido impactante en la industria de las series de televisión, y gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Hande. Seguro que muchos ya saben a quién nos referimos, ¿verdad? La pareja que traspasó la pantalla, que conquistó corazones a nivel mundial con su química innegable y que, lamentablemente, también protagonizó una de las rupturas más comentadas en el universo seriéfilo. Pero hoy, nuestro enfoque no va a ser el de un chisme más. Queremos analizar cómo la dinámica, la fama y, sobre todo, las decisiones que tomaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto juntos como separados, han dejado una huella profunda en la industria. ¿Cómo afectó su relación y su posterior separación a las producciones en las que participaron? ¿Qué implicaciones tuvo para sus carreras individuales y para la forma en que se manejan las relaciones entre actores en sets de rodaje cada vez más expuestos a la opinión pública? De eso y mucho más vamos a conversar hoy. Así que si les interesa este fascinante mundo del entretenimiento y quieren entender un poco mejor las fuerzas que mueven la industria de las series turcas, los invito a quedarse, a sumergirse en esta discusión. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les pido un favor enorme, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros vídeos. Vamos a empezar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un capítulo aparte en el libro de las celebridades turcas. Ambos ya eran rostros conocidos, pero fue su trabajo juntos en Sen Kalkam lo que los catapultó a la estratosfera. La serie se convirtió en un fenómeno global, y su romance, que floreció ante los ojos de millones de fans, añadió una capa extra de fascinación. Pero como suele suceder en Hollywood y en cualquier industria del entretenimiento, la línea entre la vida profesional y la personal se vuelve borrosa, y las decisiones tomadas en un ámbito pueden tener repercusiones significativas en el otro. Pensemos primero en el impacto de su relación durante el rodaje de Sen Kalkam. La química en pantalla era, sencillamente, explosiva. Y gran parte de eso, indudablemente, se atribuyó a su conexión real. Los productores y directores supieron capitalizar esta energía. Las escenas de romance se sentían genuinas, las miradas, los gestos, todo transmitía una autenticidad que resonaba con el público. Esto, en términos de producción, fue oro puro. La serie no solo tuvo altos índices de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un éxito rotundo en mercados internacionales, traducida a docenas de idiomas y vista en casi todos los rincones del planeta. La decisión de promover, o al menos permitir, que su relación se hiciera pública, fue una estrategia inteligente por parte de los equipos de marketing. Generó un interés mediático sin precedentes, alimentó las redes sociales con contenido generado por fans y, en última instancia, impulsó las ventas de la serie a nivel mundial. Podríamos decir que la chispa entre Kerem y Hande encendió un incendio en la industria de las telenovelas turcas, abriendo puertas y demostrando el poder de la química entre protagonistas, tanto en la ficción como en la realidad. Sin embargo, esta misma exposición mediática, tan beneficiosa en su momento, también trajo consigo sus propios desafíos. Cuando una relación pública se convierte en un tema de conversación constante, las expectativas de los fans se disparan. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada. Y cuando esa relación termina, como ocurrió con Kerem y Hande, el impacto puede ser igualmente, si no más, resonante. La ruptura, que se hizo oficial en 2022, sin duda generó un terremoto en el mundo de sus seguidores. Las teorías sobre las causas de la separación proliferaron, y lamentablemente, parte de ese drama se proyectó sobre sus carreras. Después de Sen Kalkam, ambos continuaron con proyectos individuales, pero la sombra de su relación y su ruptura era difícil de ignorar. Para Hande, su siguiente gran proyecto fue Bams Beyrek, donde interpretó a una guerrera, mostrando una faceta diferente. Para Kerem, también hubo nuevos proyectos, pero la pregunta recurrente en entrevistas y foros de fans era inevitable: ¿volverán a trabajar juntos? ¿Cómo afecta su separación a la dinámica de posibles futuros proyectos? Aquí es donde entra la parte impactante para la industria. Las relaciones entre actores, especialmente cuando son tan públicas y populares, plantean preguntas sobre la profesionalidad y la viabilidad de futuras colaboraciones. Para los productores, la decisión de juntar a dos actores que una vez fueron pareja y ahora están separados puede ser un riesgo.
¿Seguirá existiendo esa chispa para la ficción? ¿Se verán afectados por la tensión o el drama personal en el set? ¿O por el contrario podría la experiencia compartida y la madurez profesional, incluso tras una ruptura, aportar una nueva profundidad a sus interpretaciones? El caso de Kerem Yande nos demuestra que la industria de las series de televisión, especialmente la turca, está cada vez más interconectada con la vida privada de sus estrellas. La imagen pública se ha convertido en un componente fundamental del éxito de un proyecto. Cuando una pareja tan icónica como ellos decide separarse, no solo se rompe una relación, sino que también se disipa una narrativa que muchos fans habían adoptado como propia. Analicemos otro aspecto, el manejo de la imagen post-ruptura. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo al continuar con sus carreras. Hande, por ejemplo, ha sido muy selectiva con sus papeles, y ha logrado mantener una base de fans leal que la apoya incondicionalmente. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad. Sin embargo, la industria en sí misma ha aprendido de este tipo de situaciones. Las agencias, los representantes y los productores ahora son más conscientes de la complejidad de manejar a actores con un pasado relacional tan público. Se valora la discreción, la profesionalidad y la capacidad de separar lo personal de lo profesional, incluso cuando el público espera lo contrario. Podríamos decir que Kerem y Hande, a su manera, han empujado los límites de lo que se considera aceptable y manejable en la industria. Su éxito conjunto sentó un precedente para el poder de la química y el romance en la promoción de series. Su separación, por otro lado, ha servido como un recordatorio de la fragilidad de estas dinámicas y de la importancia de mantener la profesionalidad ante todo. La industria ha tenido que adaptarse aprendiendo a capitalizar el interés del público sin caer en la explotación, y a proteger a sus talentos de la presión mediática excesiva. Además, pensemos en el fandom. El fenómeno de los shippeos, de querer ver a las parejas juntas en la vida real tanto como en la ficción, ha alcanzado niveles altísimos con Kerem y Hande. Su separación fue una decepción para muchos, pero también demostró la fortaleza de sus carreras individuales. La gente no dejó de ver sus proyectos porque no estuvieran juntos. Esto, para la industria, es una señal muy positiva. Significa que el talento y el carisma de los actores trascienden sus relaciones personales, y que el público está dispuesto a apoyar a sus favoritos en sus proyectos individuales. En definitiva, la decisión de Kerem y Hande de hacer pública su relación, y posteriormente de separarse, ha sido mucho más que una simple noticia de celebridades. Ha sido un estudio de caso sobre cómo las relaciones personales, la fama, la exposición mediática y las decisiones profesionales se entrelazan en la industria de las series de televisión. Han demostrado el poder de la química en pantalla, la complejidad de las relaciones públicas y la importancia de la resiliencia profesional. Su historia, para bien o para mal, ha dejado una marca indeleble, obligando a la industria a reflexionar sobre cómo se manejan estas dinámicas y a adaptarse a un panorama mediático cada vez más exigente. Nos han enseñado que el amor puede nacer en un set de rodaje, que la fama puede ser un arma de doble filo, y que la profesionalidad y el talento son, al final, los pilares que sostienen una carrera exitosa. Así que, para resumir, hemos explorado cómo la relación de Kerem y Hande impulsó a Senkalkam a la fama global, demostrando el poder de la química real en la promoción de series. También hemos analizado el impacto de su posterior ruptura en sus carreras individuales y en la forma en que la industria maneja las relaciones entre actores. Hemos visto cómo la exposición mediática, si bien beneficiosa, también presenta desafíos, y cómo ambos han demostrado una notable profesionalidad al continuar con sus proyectos. En esencia, su historia es un ejemplo fascinante de cómo las dinámicas personales pueden influir y moldear el panorama del entretenimiento, empujando a la industria a adaptarse y a encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada de sus estrellas. Espero que esta discusión les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el impacto de su relación y su ruptura en la industria? ¿Creen que las relaciones públicas de los actores influyen demasiado en su trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Os vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.